Capítulo 8 del libro de Mateo, allí vemos la autoridad de Jesús sobre la enfermedad cuando sana al siervo del centurión y lo sana con la palabra. Sobre los demonios, libera a 2 endemoniados en Gadara, y sobre la naturaleza calma una gran tempestad. Pero ahora inicia en el libro de Mateo, en el capítulo 9, después de hacer estos milagros. Jesús, cuando estuvo en la tierra, hermanos, arduamente estuvo enseñando, trabajando, haciendo milagros, haciendo prodigios. Jesús, donde quiera que se detenía, ocupaba cualquier cosa para poder, hermanos, divisar a la gente, porque la Biblia dice, si usted lo lee en muchas partes del Evangelio, que la multitud era mucha la que lo seguía, y él tenía que ocupar un lugar más altito quizás para poder divisar a toda la multitud, a toda la gente que le seguía. Cuando leemos el capítulo 8 vemos los milagros como el del siervo del centurión. Vemos los endemoniados de Gadara que los libera Jesús, y los libera como únicamente con la palabra. Y no le dice, ¿verdad?, a ellos, por ejemplo, a los endemoniados, no les dice, permíteme tantito, la próxima semana voy a ayunar 2 días, 3 días, voy a orar y te vengo a echar fuera. No, él estaba preparado. Y lo hizo con la palabra, así como hizo los cielos y la tierra. ¿Con qué lo hizo? Con la palabra. Nada más dijo, hágase el cielo, y se hizo. Y es la palabra, hermanos, poderosa. La palabra de Dios es tan poderosa que nada más dice que el siervo del centurión decía, solamente di la palabra. Era tanta su fe. Los endemoniados gadarenos solamente con la palabra quedaron libres. La mar, había una gran tempestad y Jesús lo detuvo también con la palabra. Sale, se pone, yo me imagino que en frente de la barca, y reprende a la mar, reprende a la tempestad, y se calma con la palabra. Y entramos al libro de Mateo, en el capítulo 9, hablando de un hombre, de un paralítico. Dice en los primeros versículos que Jesús llegó ¿a dónde? A su ciudad, de donde él era. Y la multitud le seguía a Jesús porque la multitud tenía la necesidad de oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Y yo no sé, hermanos, si los hombres que cargaron al paralítico ya habían oído la palabra, por eso tenían fe. La Biblia no describe qué tiempo o hasta dónde lo cargaron, porque el hombre era paralítico. No podía valerse por él mismo, no caminaba, y en ese tiempo no existían las sillas de rueda. El que era paralítico o estaba acostado estaba en un lecho, en una camilla. Pero por allí unos amigos, unos hombres que quizás tenían fe, porque allí lo menciona la palabra del Señor. Dice que habiendo visto, conociendo sus fe, no la fe del paralítico, la fe de los que llevaron cargando al paralítico. Quiero imaginarme, hermanos, porque Jesús no solamente en un lugar predicaba, donde quiera que él caminaba y a donde quiera que él iba, estaba predicando y estaba hablando la palabra. Nosotros caminamos y nos vamos al parque y no hablamos la palabra, y nos vamos al mercado y no hablamos la palabra, pero Jesús donde quiera que iba hablaba la palabra. Tenía la oportunidad, como la tenemos hoy en día nosotros, para hablar la palabra. La palabra tiene poder.
La palabra tiene poder. Usted habla la palabra y el Señor hace lo demás. Y creo, hermanos, imaginarme que estos hombres que cargaron al paralítico por allí donde pasó Jesús, quiero imaginarme que habían oído la palabra. La Biblia dice que fueron cargados, ¿entre cuántos? ¿Entre cuántos? Era grande la camilla. Yo no sé si estaba así como bien bendecido como yo. Yo no lo sé, ¿verdad? No creo que haya sido tan delgadito, porque bien lo pudo haber llevado entre dos. Yo me imagino que era bien bendecido, así como su servidor, porque la Biblia dice que era cargado entre 4. Ahora, yo no sé, hermanos, qué distancia tuvo o tuvieron que caminar de donde estaba el paralítico hasta donde estaba Jesús. Yo no lo sé. Lo cierto es que la Biblia dice que entre 4 personas cargaron a este paralítico y lo llevaron hasta donde estaba Jesús. Ellos sabían, ellos querían, ellos pensaban y ellos estaban seguros que algo podía hacer Jesús en la vida del paralítico. Y lo llevaron. Quiero imaginarme, ¿verdad?, que uno acá, el otro del otro lado, y ahí iban caminando. Yo no sé si iban, ¿verdad? Yo me imagino que estaban contentos estos hombres porque iban a ver a Jesús. Iban al encuentro de Jesús. Y tenían esa confianza que algo iba a pasar. Los obstáculos para llegar a Jesús, hermanos, siempre hay obstáculos, siempre hay lucha. Miren, hermanos, ser cristiano no es fácil. Servir a Dios no es fácil. Muchos, miren, la Biblia dice que solamente los valientes arrebatarán. ¿Sabe por qué? Porque muchos venimos a Jesús y vemos los obstáculos, los problemas y salimos corriendo y nos vamos. Y no queremos saber más de Jesús porque es un problema llegar hasta donde estaba Jesús. Cuando realmente necesitamos, que el hombre tiene necesidad de Dios. Tenemos necesidad de buscar a Dios. Tenemos necesidad de adorar a Dios. Usted adora a un Dios vivo. Y esta gente, hermanos, fueron cargando a este paralítico y se encontraron un obstáculo. El primer obstáculo es que había mucha gente. Alguien por ahí, el historiador que escribe, dice que probablemente Jesús estaba en la casa de Pedro, porque era su ciudad. Habían llegado a su ciudad, a su lugar de nacimiento, donde creció. Y alguien por ahí escribe que probablemente estaba en la casa de Pedro. Las casas no eran como hoy en día. Usted lo ve de ladrillo, de bloc, de adobe, sus losas de cemento con varilla, y para tumbarlo se necesitan marro. Pero sabe, en aquel tiempo hacían una especie de barro batido y mezclado con tierra, con zacate, y una especie de hermanos de losa muy segura para las casas. No era nada más normal una casa, hermanos, con paja o como muchos describen por ahí, con algunas palmeras. No, porque los ricos tenían grandes casas en ese tiempo. El obstáculo que encontró estos hombres cuando llevaron cargando al paralítico, número 1, es que había mucha gente. La gente no lo dejaba pasar, la gente no los dejaba entrar, pero no se rindieron al primer momento. La Biblia dice que subieron por un techado, subieron por las escaleras, y si tenía escalera es porque tenía un techo. Y cuando subieron al techo, hermanos, empezaron a romper, a hacer un agujero en el techo.
Y aunque no eran ingenieros ni arquitectos, le atinaron bien, sacaron bien sus medidas, más o menos por dónde iban a abrir, porque querían que cuando abrieran el agujero, querían bajarlo donde estaba Jesús, no antes ni después, exactamente donde estaba Jesús, para que Jesús viera la necesidad. Pregunto ahora, ¿Jesús conocía y sabía la necesidad? Sí lo sabía. Los hombres contentos, quizás emocionados, empezaron a romper el techado, empezaron a abrir, no se dieron por vencidos. Ellos lo que querían era que Jesús los mirara y vieran e hiciera algo. Yo no sé, ¿verdad?, de dónde agarraron lazos, cómo le hicieron para amarrarlo. Lo cierto es que, hermanos, empezaron a bajarlo y el hombre paralítico empezó a descender. Quiero imaginarme que toda la gente estaba mirando a estos locos. ¿Qué están haciendo? Rompieron el techo, y no solamente rompieron el techo, ahora están bajando a un hombre. En fin, cuando baja el paralítico, lo bajan y lo ve Jesús, y Jesús ve la necesidad, y Jesús lo ve al paralítico allí frente a él. La palabra del Señor dice que le vio y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo creen que se sintieron aquellos? Y sabe, pasa hoy en día cuando Dios obra y hace un milagro, todos cavilamos en nuestro corazón y allá en la mente: ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será que sí lo hizo? ¿Será? Ay, no lo puedo creer. Es una casualidad. No existe la casualidad. Dios es real, no es casualidad. Y sabe, la gente estaba pensando así como pensamos algunos de nosotros. Tanto que les costó a los pobres, a ver desde dónde lo vinieron cargando. Tanto que les costó abrir el techado y conseguir los lazos para bajarlo. Tanto que lucharon por bajarlo, y lo único que les dice Jesús: tus pecados te son perdonados. Ellos iban por algo más, querían, anhelaban, deseaban un milagro, y no sabían que el milagro más grande que Jesús ha hecho es perdonar nuestros pecados. El milagro más grande, hermanos, no es levantar al paralítico, no es darle vista al ciego, no es hacer que brinque, no, el milagro más grande es el perdón de nuestros pecados. Alguien por allí me decía en estos días: no, es que yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, yo no fumo, yo no bebo, yo no ando con otra mujer, yo pues a mi manera le hago su oracioncita por ahí a Dios, y con eso basta. Jesús conoce mi corazón, yo no soy un pecador. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, no dice que algunos, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Saben? En Mateo capítulo 11, si no mal recuerdo, habla y dice Jesús: venid a mí. ¿Qué dice? ¿Sí? Todos los que estéis, ¿qué? Cansados. Y yo, ¿quién dijo? Jesús dijo: y yo os haré descansar. Pregunto ahora, ¿a quién le está diciendo Jesús eso? Porque nosotros lo agarramos de una manera, ese texto, de a los que trabajaron sus 12 horas allá, ¿verdad? Y que vienen bien cansados.
Esos que son mecánicos y que todo el día talachearon y vienen bien, a eso les está hablando el Señor. No, le está hablando a los pecadores. Y les dice: venid a mí. Oiga, ¿por qué les está diciendo venid? Porque están lejos de Jesús, porque están separados de Jesús, porque no están cerca de Jesús. Por eso les dice venid. O usted le dice a Julieta: Julieta, ven a mí, Julieta. Julieta, si yo lo llamo es porque no está cerquita de mí. Y Jesús le está llamando a la gente y le dice: vengan a mí, aquellos que están desesperados, aquellos que están pecando, aquellos que están en inmundicia, aquellos que están en la oscuridad, aquellos que están en las tinieblas, aquellos que piensan matarse, aquellos que tienen anhelo de ya no vivir. A esto les dice Jesús: vengan a mí, ustedes que no tienen esperanza, que están cansados, que viven sin paz. Yo les voy a hacer descansar. Jesús estaba llamando, hermanos, a los que estaban lejos. Cuando una persona está cerca, yo no tengo por qué decirle: aquí está al lado a mi hermana Anilú. Estaría yo cerca de decirle: ven, hermana, si ya está aquí, si está junto a mí. Es ilógico. Yo no le puedo decir: ven, ya está aquí. Jesús hace la invitación y les dice: vengan a mí, vengan. ¿Y sabe por qué les dice? Porque Jesús conoce nuestro corazón. Jesús conoce, hermanos. Miren, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y cuando uno viene a Cristo, usted y yo sabemos que todo cambia. Viene la paz de Jesús. Y si algo necesitaba este paralítico, era el perdón de sus pecados. Él no lo entendía. Y la gente que se le había predicado, porque todos los que iban siguiéndole al Señor habían oído la palabra. Toda esa gente que iba siguiendo a Jesús habían visto los milagros. Jesús mismo les había predicado. Pero aún así no lo entendían. Empezaban a murmurar y a pensar, cavilando en su corazón. Decían: este está loco, este blasfema. ¿Cómo que perdonar pecados? Solamente viene tanto que le costó esta gente y les dice: tus pecados te son perdonados. Pero como Jesús conoce nuestro corazón y la intención que nosotros tenemos, les dice a toda la gente: oigan ustedes, a ver, mis hermanos de Emanuel. Jesús les pregunta y les dice a toda la gente: ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? ¿Cómo pensaríamos nosotros? Yo creo, como humanos diríamos: es más fácil decir tus pecados te son perdonados que poder hacer el milagro. Porque recuerden que el único que puede hacer milagros, que sana toda enfermedad, que no hay nada imposible para él, es Dios. Para nosotros sería difícil, hermanos, sin la ayuda de Dios, sin que Dios nos usara, decirle a un paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Por eso la gente, cavilando en su propio corazón, ellos decían: bueno, ¿verdad? Quizás algunos pensaron: es más fácil decir tus pecados te son perdonados, porque decirlo cualquiera lo podía decir. Pero no cualquiera lo podía hacer. Hoy en día han salido muchas religiones, muchas doctrinas, y todo mundo quiere perdonar pecados y absolver los pecados. Eso sí es una blasfemia, porque el único que puede perdonar nuestros pecados se llama Jesucristo. Y vamos a leer alguna cita ahí en el libro de Salmos, capítulo 130, versículo 4. Salmo 130, versículo 4.
tiene? ¿Qué dice? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Salmo 103, versículo 3 dice: Él es el que perdona. Él es el que perdona y sana nuestras dolencias. Esa palabra era para el paralítico, que no solamente te iba a sanar tu enfermedad, sino también iba a sanar tu alma. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Y podría yo darle muchos más versículos para apoyar una cosa que los religiosos de la época sabían y conocían, que solo Dios podía perdonar pecados. Y con este texto Jesús le dice al paralítico, en medio de todo, tus pecados te son perdonados. El milagro más grande que Jesús estaba haciendo en ese momento era perdonar el pecado de ese paralítico y de esa manera obtener la salvación de su alma. Porque a un paralítico, hermanos, es mejor estar en la presencia de Dios que en el mismo infierno. Por eso, si tu ojo es motivo de caer, decía el Señor, quítatelo. Es mejor entrar con un ojo que irte al infierno con los dos. Si tu pie es motivo de, quítatelo. Por eso aquel himnólogo escribe: cuidado tus piecitos al andar, cuidado tus manitas al hacer, cuidado tus ojitos al mirar, porque el Padre desde allá te mira con amor. Cuidado. Jesús sabía, hermanos, que Él, más que la enfermedad, tenía que sanar su alma, su corazón, porque estaba podrido, estaba hundido en el pecado. Por eso Jesús perdonó primero sus pecados y les dijo: tus pecados te son perdonados. Pero le dice a la gente que es más fácil. Bueno, porque ustedes piensan que es más fácil eso, yo le digo, te digo a ti, le dice al paralítico: toma tu lecho y vete a tu casa. Es la palabra tan poderosa de Jesús que el paralítico, hermanos, no solo recibió el milagro de su parálisis, sino se recibió el milagro del perdón de pecados. Y la Biblia dice que él después le adoraba al Señor. Y quiero imaginarme que le adoraba en agradecimiento. ¿Por qué está usted aquí? Porque usted viene a adorarle en agradecimiento. ¿Por qué? Porque le salvó, porque perdonó sus pecados y ahora también lo ha hecho una criatura nueva. Y no solo eso, usted sigue recibiendo milagros. Por eso dijo el salmista David: te corona de favores y de misericordias. El milagro más grande es el que Jesús hizo perdonando nuestros pecados. Salmos 86, versículo 5. Salmos 86, 5 y Salmos 65, 3. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Y el Salmo 65, versículo 3: las iniquidades prevalecen contra mí,
mas nuestras transgresiones, tú, solo tú, no dice que otra persona, solo tú lo perdonas. Amados hermanos, el milagro más grande que Jesús hizo en este momento del paralítico es perdonar su pecado. Quizás para los demás era una idea descabellada haber hecho tantas cosas para llevarlo hasta donde estaba Jesús. Pero el paralítico, aparte de su parálisis, se quedó asombrado con las palabras que Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Quiero imaginarme, si te acuerdas cuando tú viniste a Jesús, tú no eras el mismo que eras antes. Y cuando Jesús viene a tu vida y perdona tus pecados, en ese momento te transforma y viene Jesús y entra Jesús a tu corazón y todo cambia y todo se transforma, y desde ese momento tú eres feliz y gozas de la paz de Dios. Y quiero imaginarme que así estaba el paralítico. Pero saben, para demostrarle a todos los que estaban allí que era el Hijo del Dios viviente, no solo le perdonó sus pecados, él iba por un milagro y venció todos los obstáculos que hubieron para llegar hasta donde estaba Jesús. Pero cuando llegó hasta donde estaba Jesús, hay un canto muy bonito que dice: Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Y cuando Él pasa, todo se transforma para ti, para mí. Y cuando llegó Jesús a la vida del paralítico, y cuando Jesús le ordenó, Él no lo pensó. La Biblia no dice que lo pensó, la Biblia no dice que se quedó. La Biblia dice que inmediatamente el hombre actuó. Cuando se le dice y le da las palabras a Jesús y le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre se levantó y empezó a adorar a Dios. ¿Sabe? Muchos de los que estamos aquí hemos recibido muchos milagros. Yo me gozo venir a la casa del Señor. Me gozo con los milagros, cada milagro que veo que Dios hace. El domingo pasado la hermana Juanita recibió su milagro, ¿verdad, hermana Juanita? Y yo vengo, hermanos, de verdad que ayer estaba yo pésimo del dolor. Le decía a mi esposa: me duelen los pies como no te imaginas. Y me dice: también caliente tus pies, que tienen calentura. Y un dolor, hermanos, que me hacía así. Y decía: Señor, maravilloso. Y mañana voy a ir a la iglesia. Y bajamos a comprar unas flores. Y ahí voy atrás de mi esposa: espérate, tú vas en tercera, yo voy en segunda todavía. Y bajamos y ella se iba adelante y le decía: Señor, Señor. Pero algo pasa cuando venimos a la presencia de Dios. Jesús sabe tu necesidad. Y entro a la casa del Señor y me siento allá. Pero conoce mi necesidad. Conoce tu necesidad. Conoce tu problema.
conoce tu angustia y no solamente te dijo o te sigue diciendo que te perdona los pecados, sino que también puede obrar en el milagro que tanto anhelas, porque la palabra dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero si algo tenemos que creerle al Señor que Él lo puede hacer. Creerle al Señor, no solo como preguntándonos como aquellos, ¿verdad? Solamente puede perdonar pecados. Ese milagro es el más grande que todos. Pero si usted quiere mirar otro milagro, estamos como Tomás, hasta no ver, no creer, Señor. Así estaba Tomás, dudando del milagro. Y muchos queremos ver para creer, y la fe no funciona así. La fe funciona creer para poder ver. La Biblia dice que al que cree, no dice que al que ve, dice al que cree, todo le es posible. Y si usted se da cuenta en la palabra del Señor, hermanos, no solamente le perdonó los pecados, sino lo sanó de su parálisis. Y yo pudiera preguntarle a uno por uno: ¿cuántos milagros ha recibido de parte de Jesús? Y si alguno necesita un milagro, póngase a cuentas con el Señor y dígale: Señor, reconozco que soy pecador, te he fallado y he hecho lo malo delante de ti. Y como escribía David contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Lávame con hisopo y seré emblanquecido. ¿Saben cómo se lavaba con hisopo? ¿Sí lo saben? Les voy a decir cómo lavaban en aquellos tiempos. Con hierbas. Y así como lavan allá en las colonias, en los ríos donde no tienen agua potable y se van a los ríos y buscan una piedra plana y agarran la ropa y lo refriegan. Y luego lo agarran y lo azotan. ¿Usted lo ha visto? Y le dan otro. Y no sé si porque afloja la mugre, pero usted así exactamente. Que eche espuma, que salga la mugre. Y así se ponía, ejemplificaba David eso. Lávame, Señor, quítame la mugre del pecado, quítame todo lo malo, toda la basura, lo que no sirve. Después de hacer este gran milagro de perdonar los pecados, tú le puedes pedir al Señor lo que tú quieras. Y creyendo, Él lo hará. A pesar de todas las circunstancias que vieron o vivió el paralítico, no lo detuvo nada para poder alcanzar su milagro. No solo el milagro de haber sido salvo, sino el milagro de esa parálisis que tanto lo estaba agobiando. Pero tuvo que vencer los obstáculos y llegar hasta donde estaba Jesús. Y cuando llegó hasta donde estaba Jesús, entonces pudo contemplar la misma gloria del Señor. No solamente recibiendo la salvación, sino recibiendo el milagro, pudiendo caminar, pudiendo brincar, pudiendo glorificar a Dios. Alguien alabe a Dios. Dios, así como lo hizo, lo sigue haciendo. A muchos les agobia muchos problemas. Están pensando en este momento en un milagro. ¿Sí o no? Algunos quieren un milagro. Bien, dice la hermana Margarita. ¿Qué tamaño? Y uno dijera, muy grande. Yo les puedo decir que más grande es Dios que el milagro que tú puedes recibir hoy. ¿Alguien espera otro milagro? Jesús está aquí. Y todos los que estamos aquí somos de casa y conocemos y sabemos que ha perdonado nuestros pecados. Pero ahora el Señor Jesús no solamente quiere perdonar tus pecados,
quiere darte lo que tanto anhelas. Quiere concederte el deseo de tu corazón. Solamente que una cosa, Dios no cumple caprichos. Dios hace su voluntad y no nuestra voluntad. Mi voluntad no es perfecta, pero la voluntad del Padre es perfecta. Y es mejor decirle al Señor: Señor, haz conforme a tu voluntad. No como yo quiera, sino como tú quieras. Es fácil decir amén, pero cuando vemos que el Señor lo empieza a hacer y no lo hace como yo quiero, me duele, me molesta. Y muchos renegamos de Dios, pero Dios es sabio y Dios sabe por qué lo hace. Lo ha hecho en tu vida y en mi vida el perdón de pecados. Lo ha hecho en tu salud. Este hombre no solamente recibió el perdón de sus pecados y la sanidad. Posteriormente la Biblia dice que le adoraba. Y quiero imaginarme que después le seguía a Jesús. Y digo yo, si venció tantos obstáculos para llegar hasta donde estaba Jesús, yo creo, hermanos, que aunque hubieran más obstáculos para este paralítico, podía recordar todo lo que Jesús hizo, y eso lo motivaba a seguir adelante. Usted recuerde cuánto Jesús le ha bendecido, cuánto Jesús le ha dado. Y cuando uno quisiera retroceder así para atrás, diga como el cantito: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Sabe? Esta mañana yo quisiera que nosotros le dijéramos al Señor: Señor, aquí estoy. Y mientras los hermanos de la alabanza entonan una alabanza, le dijéramos al Señor: Señor, aquí estoy. Reconozco que soy pecador y que tú has perdonado mis pecados, Señor. Porque un día me llamaste, me viste. Y sabe, usted y yo somos privilegiados, porque estando allá entre medio de la basura, la Biblia dice que éramos, usted lee el canto de un grano de arena. Imagínese el grano de arena en medio de toda la arena. Pero ese grano de arena lo vio Jesús. Y entre medio de toda la inmundicia, de toda la maldad, allí puso su mirada Jesús en usted. Y lo sacó de lo más vil, de lo menospreciado, para avergonzar a los sabios. Y lo ha puesto en lugares, hermanos, gloriosos. ¿Sabe por qué? Porque usted no es sobrino, porque usted no es nieto, porque usted no es un hijo postizo. Usted es un hijo de Dios, comprado con la sangre de Cristo. Y quien firma es Jehová de los ejércitos.